El signo de Leo, regido por el Sol, suele ser reconocido por su brillo, su magnetismo y su fuerza de voluntad que difícilmente pasa desapercibida. Sin embargo, existen aspectos mucho más profundos y menos comentados que laten en el corazón de este signo de fuego, aspectos que emergen en momentos específicos y que revelan una naturaleza mucho más compleja de lo que aparenta a primera vista. Leo no solo es la figura majestuosa que se muestra con seguridad en escenarios visibles, también guarda un mundo interior de sensibilidad intensa. Bajo la armadura de confianza existe una vulnerabilidad silenciosa, una necesidad de ser comprendido más allá de lo que ofrece al mundo. Este costado secreto se desarrolla especialmente cuando Leo atraviesa periodos en los que la atención se centra demasiado en la superficie de su vida y empieza a sentir que su esencia profunda no recibe el reconocimiento que merece. En esos instantes, el rugido se convierte en silencio, y la introspección reemplaza la exposición. El espíritu leonino también encierra una cualidad de disciplina férrea que no suele resaltarse. Si bien su imagen pública está asociada a la espontaneidad y el carisma, cuando decide entregarse a una causa, Leo despliega una constancia admirable, comparable con la de los signos más meticulosos del zodiaco. Esta faceta aparece en los momentos en que siente que su legado está en juego, cuando intuye que la huella que dejará depende de su capacidad de sostener la llama del esfuerzo más allá de los aplausos inmediatos. Allí, Leo deja de buscar únicamente la validación externa y se transforma en un trabajador incansable que no se permite la derrota. Existe también en Leo una fuerza sanadora que no suele reconocerse. Su calor solar no solo ilumina y da energía, también tiene la capacidad de restaurar en otros la confianza perdida. Cuando alguien cercano está en sombras, Leo se convierte en fuego que protege, en escudo invisible que transmite seguridad. Este aspecto se activa cuando percibe la fragilidad ajena, cuando observa que su presencia puede ser la diferencia entre el derrumbe y el renacer. En esos instantes se vuelve un guardián, silencioso y firme, sin esperar reconocimiento por el apoyo brindado. Otro rasgo poco mencionado es su profunda espiritualidad latente. Aunque la imagen externa de Leo puede asociarse con lo material y con la necesidad de destacar, en su interior existe un llamado constante hacia lo trascendente. Esta dimensión aflora en los momentos de soledad o tras grandes victorias y derrotas, cuando se da cuenta de que ningún aplauso satisface completamente su anhelo de eternidad. Entonces busca en símbolos, rituales y prácticas interiores una conexión con algo más grande que su propio brillo, comprendiendo que su fuego personal es un reflejo del fuego cósmico que habita en todo lo existente. En Leo habita también una capacidad estratégica que pocas veces se señala. Detrás de su espontaneidad hay una mente capaz de prever escenarios y de mover piezas con visión a largo plazo. Esta faceta aparece con más claridad en situaciones de competencia o cuando se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su lugar de liderazgo. En esas circunstancias Leo no solo actúa con pasión, también mide los tiempos, observa a los demás y entiende cuándo rugir y cuándo guardar silencio. Esa mezcla de intuición y cálculo convierte a Leo en un estratega formidable, capaz de guiar a otros no solo con su fuerza, sino con su inteligencia. La lealtad de Leo, reconocida superficialmente, tiene raíces mucho más hondas de lo que suele expresarse. No se limita a la fidelidad hacia personas o causas, sino que incluye una devoción hacia sí mismo y hacia la verdad que percibe como propia. En los periodos en que siente que el mundo lo traiciona o que lo que ama se tambalea, surge esta lealtad como fuego interno que lo impulsa a no abandonar sus convicciones. Es en esas pruebas donde Leo revela una fortaleza que no necesita testigos, porque la batalla es íntima y se libra en su propio corazón. Leo también posee un talento especial para reinventarse después de la caída. Mientras que otros signos pueden quedar atrapados en el dolor de una derrota, Leo entiende que su fuego nunca se extingue por completo. En los momentos de pérdida, humillación o duda, su naturaleza solar se repliega para renacer con mayor intensidad. Este aspecto menos visible es el que lo convierte en un eterno resurgidor, capaz de convertir la ceniza en impulso y el final en un comienzo más glorioso. En el silencio nocturno, cuando ya no hay público ni testigos, Leo desarrolla su capacidad creadora más íntima. La creatividad de este signo no siempre se manifiesta en escenarios grandiosos, también florece en espacios privados, cuando plasma en proyectos personales sus visiones y sueños. Esta dimensión se despierta en ciclos en los que el mundo exterior no ofrece suficientes retos, y entonces el fuego leonino se vuelca hacia lo artístico, lo imaginativo o lo simbólico, convirtiéndose en un canal para transmitir belleza y grandeza en formas inesperadas. Así, Leo no es solo el rugido ensordecedor ni el brillo imponente que todo lo ilumina. Es también el guardián silencioso,
El sanador de corazones, el estratega oculto, el buscador de lo eterno, el artista secreto, el trabajador incansable y el resurgidor imparable. Estas facetas menos conocidas se despiertan en momentos de soledad, de prueba, de pérdida o de introspección, revelando que la grandeza de Leo no reside únicamente en su capacidad de brillar hacia afuera, sino en la fuerza interior que lo impulsa a trascenderse una y otra vez. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La esencia de Leo encierra una paradoja luminosa, bajo la apariencia de fuerza indomable y seguridad radiante existe un alma que conoce la fragilidad y que necesita resguardar sus sueños más íntimos del juicio ajeno. Este signo, hijo del sol, no solo se alimenta de la admiración, también busca un refugio donde su fuego pueda arder en calma, sin exigencias externas. En esos espacios ocultos de soledad nace la verdadera alquimia leonina, aquella que transforma las heridas invisibles en una fuente inagotable de inspiración y coraje. El corazón de Leo, tan asociado a la nobleza, guarda un instinto de justicia que se despierta en momentos en que observa abusos o injusticias. No se trata únicamente de defenderse a sí mismo, sino de erigirse como voz de quienes no tienen la fuerza para rugir. Su grandeza moral se manifiesta en gestos inesperados de protección hacia los más vulnerables, en actos de valentía que surgen cuando la dignidad humana se ve amenazada. Esa energía heroica, muchas veces silenciosa, convierte a Leo en un guerrero de la luz que se eleva por encima de la conveniencia personal para encarnar un principio superior. El orgullo, tantas veces malinterpretado, en realidad es la coraza que protege un centro emocional profundamente sensible. Cuando este orgullo se encuentra purificado y madurado, se transforma en dignidad, en un sentido de respeto hacia sí mismo y hacia los demás que inspira confianza y admiración. Esta dignidad se forja en las pruebas, cuando Leo se enfrenta a la soledad del camino y descubre que su valor no depende de los aplausos, sino de la fidelidad a su esencia. De ese modo, la vanidad aparente cede lugar a una majestuosidad interior que ya no necesita ser validada por miradas externas. Existe en Leo una memoria ancestral que se enciende en momentos clave, como si en su interior habitara la conciencia de antiguos reyes, guerreros y líderes que marcaron destinos colectivos. Esa memoria solar lo conecta con un linaje invisible de grandeza que lo impulsa a ir más allá de lo personal. En ocasiones de crisis o de cambios profundos, surge esta fuerza arquetípica que lo convierte en ejemplo para otros, aun cuando no lo pretenda. Así, Leo no solo lidera con hechos visibles, también con la vibración silenciosa de su espíritu, que irradia confianza y esperanza. El signo del sol guarda una relación especial con el tiempo. Aunque se le asocie con la inmediatez y el deseo de brillar en el presente, Leo posee la capacidad de pensar en la posteridad. Cuando alcanza un nivel de madurez espiritual, comienza a actuar con una visión que trasciende su propia vida, deseando dejar un legado que inspire a generaciones futuras. Ese deseo de eternidad lo conecta con una dimensión épica de su destino, donde cada acto se convierte en una semilla de inmortalidad. Su fuego no busca solo iluminar el ahora, sino permanecer encendido en la memoria de quienes lo sucedan. La pasión de Leo también se transforma en creatividad protectora. No se limita a crear belleza para ser admirada, sino que proyecta energía vital para abrir caminos, para gestar proyectos que benefician a otros y para dar forma a espacios donde el calor humano se sienta presente. En este proceso, Leo revela una faceta menos conocida, la del constructor de mundos, el tejedor de escenarios en los que la vida florece con fuerza renovada. Cuando se siente inspirado por una causa que trasciende lo individual, su fuego se convierte en arquitectura espiritual que levanta fortalezas donde antes había ruinas. El silencio de Leo, pocas veces notado, guarda tanto poder como su rugido. Hay etapas en que se retira de la exposición y parece desaparecer de la escena, pero en realidad está gestando una transformación profunda. En esos intervalos de sombra, su luz se concentra hacia adentro, nutriendo la raíz de su identidad. Al emerger de nuevo, se muestra con un brillo distinto, más maduro, más sabio, con una fuerza depurada por la introspección. Estas metamorfosis marcan sus grandes ciclos vitales, momentos en los que pasa de ser simplemente un líder visible a convertirse en un faro que guía desde la experiencia y la conciencia. Incluso en el terreno de las emociones, Leo desarrolla aspectos poco reconocidos. Su capacidad de amar no se reduce a la intensidad romántica, sino que incluye un amor generoso, protector y expansivo, que abarca amistades, familia, proyectos y sueños colectivos. Este amor es solar, cálido y vital,
y en los momentos de mayor entrega Leo se convierte en fuente de vida para quienes lo rodean. Aunque pueda sentirse incomprendido cuando ese amor no es correspondido con la misma intensidad, aprende con el tiempo que su verdadera grandeza reside en amar sin medida, porque su esencia es irradiar y no retener. La oscuridad también juega un papel en la evolución de Leo. Cada vez que enfrenta la sombra de la envidia, la traición o la soledad, el signo encuentra la oportunidad de refinar su luz. Son precisamente esos momentos los que despiertan en él la humildad, la compasión y la sabiduría que, en equilibrio con su fuego, lo convierten en un ser íntegro. Al abrazar sus propios temores y dudas, Leo descubre que el verdadero poder no consiste en dominar a otros, sino en gobernarse a sí mismo, transformando sus debilidades en pilares de fortaleza. Así, Leo no solo es el símbolo del brillo y la majestuosidad, también es el guardián del calor humano, el arquitecto de futuros, el guerrero de la justicia, el amante generoso, el buscador de lo eterno y el alquimista de la sombra. Cada uno de estos aspectos se despliega en momentos clave de su viaje cósmico, revelando que el rugido solar que lo define no es un simple estallido de orgullo, sino la manifestación de un alma destinada a encender la esperanza, a sostener el fuego de la vida y a demostrar que incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá una llama que resista y vuelva a nacer. Leo es un signo cuya fuerza muchas veces se reduce al resplandor exterior y a la energía solar que lo identifica, pero en lo profundo alberga capas de poder que emergen solo en momentos determinados y que revelan dimensiones ocultas de su naturaleza. Existe en él una capacidad de resistencia que pocas veces se menciona, una resiliencia que se activa cuando el entorno le niega lo que considera justo o cuando su fuego parece querer extinguirse. En esas circunstancias adversas, Leo no se apaga, sino que concentra toda su energía interior como un sol oculto detrás de las nubes, acumulando calor hasta que irrumpe nuevamente con un brillo aún más intenso. Esa habilidad de esperar el momento preciso para resurgir convierte a Leo en un signo imposible de derrotar, pues siempre encuentra dentro de sí mismo la chispa para volver a encenderse. Su conexión con la vida es más profunda de lo que aparenta. Leo encarna un instinto creador que no solo se manifiesta en el arte o en la expresión personal, sino también en su manera de dar forma al destino. Tiene la capacidad de transformar las circunstancias en escenarios fértiles, incluso cuando la tierra parece árida. Su fuego interior actúa como semilla y como luz, y este don de fecundar la realidad se despierta sobre todo en los ciclos en los que otros se sienten vencidos por la desilusión o el miedo. En medio del derrumbe, Leo puede erguirse como la fuerza que recuerda a todos que todavía hay futuro, que el horizonte aún guarda promesas. Hay en Leo una dimensión filosófica y contemplativa que suele pasar desapercibida. Aunque se lo asocie con la acción, el liderazgo y la energía, también sabe detenerse y reflexionar sobre el sentido de su camino. Esta faceta se activa después de grandes logros o cuando atraviesa pérdidas que lo obligan a mirar más allá de la superficie. Entonces, su fuego se convierte en lámpara de sabiduría que ilumina preguntas existenciales, y desde esa profundidad se abre a comprender que su brillo personal es parte de una luz mayor. Ese despertar lo conecta con la conciencia de que no se trata solo de reinar, sino de inspirar, no solo de conquistar, sino de elevar a otros junto a él. Leo guarda además una relación íntima con el silencio de la noche. Mientras el sol lo gobierna en la claridad del día, es en la oscuridad cuando revela su costado más secreto. Bajo la sombra de las estrellas, se conecta con su vulnerabilidad, con la nostalgia de lo no dicho y con la fragilidad que su orgullo oculta. En ese terreno íntimo brota una ternura inesperada, un deseo de proximidad real que no necesita escenarios grandiosos. Es allí donde Leo aprende a equilibrar el rugido con la caricia, descubriendo que su fuerza no se debilita al mostrarse humano, sino que adquiere una grandeza más pura. También existe en Leo una vocación de mentoría que se manifiesta con especial potencia cuando madura. El signo no solo busca brillar por sí mismo, sino que llega un momento en que siente la necesidad de guiar a otros, de dejar herederos de su fuego. Ese papel de maestro surge en etapas de plenitud, cuando ya ha probado su capacidad de conquistar y entiende que su mayor victoria es transmitir lo aprendido. Su presencia entonces se vuelve ejemplo, y su palabra, un impulso que enciende la confianza de quienes lo escuchan. Esta faceta lo conecta con la inmortalidad, pues su influencia perdura más allá de su propia historia personal. Otro aspecto menos mencionado es la capacidad de Leo de integrar su sombra. Al ser un signo de fuego y de visibilidad, podría parecer que rehúye la oscuridad, pero en realidad, cada vez que se enfrenta a ella, aprende a abrazarla como parte de su propio proceso. En los momentos de derrota, de humillación o de soledad, descubre que la sombra no es enemiga, sino maestra.
Y al reconciliarse con sus miedos y debilidades, Leo obtiene una fortaleza distinta, más equilibrada, más auténtica, que lo convierte en líder no solo por su poder, sino también por su humanidad. Leo, en su esencia más secreta, también es guardián de la esperanza colectiva. Cuando todo parece apagarse, cuando la incertidumbre reina y la fe tambalea, surge en él un impulso irreprimible de mantener la llama encendida. Este aspecto lo convierte en faro en medio de tormentas, en voz que recuerda a los demás que el amanecer siempre llega. En esos instantes, su energía solar no es un simple resplandor personal, sino una llama compartida que sostiene la vida en comunidad. Esa misión, casi sagrada, lo eleva más allá de cualquier egoísmo y lo conecta con el propósito cósmico del Sol, dar vida y calor sin pedir nada a cambio. De este modo, Leo no es únicamente el conquistador que todos ven, sino también el sabio que contempla, el sanador que acompaña, el mentor que guía, el alquimista que se reinventa en la oscuridad y el guardián que protege la esperanza. Estos aspectos ocultos florecen en las etapas de transición, en las noches sin testigos, en las derrotas que parecen definitivas y en los silencios que parecen eternos. Allí se forja la grandeza menos visible, la que no necesita escenario ni reconocimiento, la que convierte al león en símbolo de eternidad, de resurgimiento constante y de luz que nunca deja de brillar, incluso cuando todo lo demás se apaga. Leo porta en su interior un eco que no siempre es comprendido por quienes solo ven su superficie radiante. Ese eco es la nostalgia del infinito, un llamado que lo impulsa a buscar experiencias más grandes que la vida misma. En su aparente sed de reconocimiento existe un deseo mucho más profundo, trascender los límites de lo humano para fundirse con lo eterno. Esta búsqueda de inmortalidad no se limita al recuerdo que otros puedan guardar de sus actos, sino que está vinculada con una conciencia solar que lo conecta con la esencia misma de la creación. Allí reside un aspecto poco comprendido de su ser, la urgencia de convertirse en puente entre lo terrenal y lo divino, entre lo efímero y lo absoluto. Dentro de Leo habita también un guardián del honor, un principio interior que lo obliga a ser coherente incluso en los momentos más difíciles. Aunque pueda tropezar con la vanidad o con el deseo de control, en lo más profundo sabe que no puede traicionarse a sí mismo sin pagar un precio espiritual. Cuando la vida lo coloca frente a dilemas que lo enfrentan con sus propios deseos, emerge esta fuerza invisible que le recuerda que la grandeza no consiste en obtener victorias rápidas, sino en permanecer fiel a la verdad que lo habita. Esa fidelidad a su propio código lo vuelve ejemplo, incluso cuando atraviesa pruebas en silencio, sin que nadie más perciba la batalla interior que libra. Existe en Leo una sensibilidad hacia los ciclos de la naturaleza y el pulso de la vida que rara vez se menciona. Su energía está sintonizada con el movimiento del sol, con el ritmo de los días que nacen y mueren, con la constancia de la luz que nunca falta. En momentos de introspección, Leo siente esta conexión y comprende que su misión es reflejar ese mismo poder de continuidad, de renovación y de esperanza. Así, cuando otros se pierden en la desesperanza, Leo encarna la certeza de que la vida renace una y otra vez, que tras cada ocaso el amanecer es inevitable. Esta percepción lo convierte en un pilar para quienes necesitan recordar que ningún final es definitivo. También existe en Leo una capacidad de perdón que suele quedar oculta bajo su apariencia orgullosa. Aunque puede mostrarse inflexible ante la traición, su corazón guarda una nobleza que lo impulsa a liberar resentimientos cuando reconoce que el rencor lo debilita. En los momentos en que madura espiritualmente, se convierte en ejemplo de magnanimidad, mostrando que el verdadero poder no consiste en guardar cuentas pendientes, sino en abrir espacio para la reconciliación. Ese perdón no es signo de debilidad, sino de grandeza, pues revela que su fuego es tan inmenso que no necesita consumir lo que ya pertenece al pasado. Leo desarrolla además un talento único para inspirar a través de la belleza. Su regencia solar le otorga la capacidad de convertir lo cotidiano en algo extraordinario, de elevar lo común a un nivel de grandeza que enciende el entusiasmo colectivo. Este aspecto creativo no siempre busca reconocimiento externo, muchas veces se manifiesta en detalles pequeños que, sin embargo, cambian el ánimo y despiertan alegría en los demás. En estas expresiones, Leo actúa como un recordatorio de que la vida es también celebración, que la existencia no se reduce al deber o a la lucha, sino que incluye el gozo de sentirse vivo. En lo más secreto de su ser, Leo conoce también el miedo a apagarse. Ese temor es su sombra más íntima, el que lo obliga a mantener el fuego encendido incluso cuando se siente agotado. Sin embargo, lejos de debilitarlo, este miedo se convierte en un motor de transformación. Cada vez que enfrenta la posibilidad de perder su luz, Leo redescubre la fuente inagotable de energía que arde en su interior y aprende a regenerarse desde lo más profundo.
Este proceso cíclico de muerte y renacimiento interior es lo que le da su poder de resiliencia, lo que lo convierte en símbolo eterno de renovación y en prueba viviente de que la llama puede volver a encenderse en las noches más oscuras. En su dimensión más elevada, Leo se convierte en arquitecto del destino colectivo. No se limita a guiar a quienes lo rodean, sino que siente la misión de construir estructuras que sostengan a otros incluso cuando él ya no esté. Esta visión lo lleva a sembrar ideas, proyectos y caminos que trascienden lo personal. Cada gesto en esa dirección adquiere una resonancia épica, porque no se trata de brillar un instante, sino de edificar un legado que otros puedan continuar. Es en este impulso donde se revela el verdadero sentido de su conexión solar, no solo iluminar el presente, sino encender el futuro de la humanidad. En última instancia, Leo encarna el principio de la eternidad a través de la transformación continua. Es la llama que nunca se extingue porque sabe renacer, el corazón que late incluso en medio de la derrota, el espíritu que encuentra siempre un motivo para elevarse por encima de la adversidad. Sus aspectos menos visibles, aquellos que no buscan aplausos ni reconocimiento, son los que lo convierten en héroe silencioso y en símbolo de esperanza. Allí reside su auténtica grandeza, en esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad, de fuego y sombra, de fuerza y ternura, que lo impulsa a ser más que un signo del zodiaco, lo convierte en representación viviente de la inmortalidad del espíritu humano. Leo es más que un símbolo de brillo exterior, es también un viajero interior que recorre paisajes invisibles que pocos llegan a conocer. Su fuego no solo ilumina el mundo, también penetra en sus propias sombras, buscando respuestas donde otros no se atreven a mirar. En su interior guarda un diálogo constante entre la majestuosidad que lo impulsa a conquistar y la humildad que le recuerda que incluso el sol depende del cosmos que lo rodea. Esa tensión entre grandeza y vulnerabilidad lo lleva a desarrollar una sabiduría singular, la certeza de que la verdadera autoridad no se impone, se irradia desde dentro. En su naturaleza arde un poder transformador ligado al sacrificio. Aunque se lo asocie con la búsqueda de placer y reconocimiento, Leo está dispuesto a entregarlo todo cuando percibe que su misión lo requiere. Existe en él una capacidad de renunciar a lo que más desea si eso garantiza la preservación de lo que ama o de lo que considera sagrado. Esta faceta no siempre es visible, porque se despierta en los momentos límite, cuando la vida lo coloca en situaciones en que debe decidir entre el beneficio inmediato y la fidelidad a un propósito mayor. Allí, el león se convierte en guardián, capaz de contener su propio instinto para sostener un destino más elevado. El magnetismo de Leo, tan evidente en lo social, guarda un matiz secreto, la capacidad de movilizar energías invisibles. Su conexión con el sol no se limita a lo físico, también actúa como canal de vitalidad cósmica. En estados de profunda concentración o entrega emocional, Leo es capaz de irradiar fuerza y elevar el ánimo de quienes lo rodean sin necesidad de palabras ni gestos grandilocuentes. Su sola presencia se convierte en un bálsamo o en un despertar, dependiendo de lo que la situación requiera. Esta cualidad lo convierte en un catalizador de cambios, en un sol interior que nunca deja de enviar rayos, incluso en los silencios. En lo emocional, Leo esconde una sensibilidad más compleja de lo que aparenta. Aunque se muestra fuerte, orgulloso y seguro, en su corazón existe un deseo profundo de reciprocidad y de entrega absoluta. Esta necesidad de amar y ser amado en igual intensidad puede convertirse en vulnerabilidad, pero también es fuente de una pasión creadora que lo eleva por encima de lo común. Cuando encuentra un vínculo en el que se siente verdaderamente correspondido, Leo no solo ama, sino que se transforma en un aliado inquebrantable, en un protector dispuesto a desafiar cualquier adversidad. En esos momentos, el fuego de su corazón adquiere la magnitud de una hoguera que no solo ilumina, sino que también purifica. La relación de Leo con el tiempo y la eternidad guarda otro matiz poco explorado. Al estar regido por el sol, su energía lo conecta con la constancia del ciclo vital, cada amanecer es un recordatorio de su poder, cada ocaso una invitación a renacer. Esta conciencia solar lo convierte en símbolo de continuidad, en certeza de que todo lo que muere tiene la posibilidad de resurgir con más fuerza. Cuando atraviesa momentos de pérdida o desolación, Leo se conecta con esta verdad cósmica y recuerda que ninguna oscuridad es eterna, que todo crepúsculo lleva en sí la promesa de un nuevo día. Este entendimiento lo dota de una resiliencia incomparable, pues sabe que, aunque la llama se reduzca a una chispa, siempre habrá en él la capacidad de volver a encender el fuego. En el terreno de la creatividad, Leo desarrolla una visión que va más allá del arte o la expresión personal. Su impulso creador es cósmico, nace de la necesidad de reflejar la abundancia del sol en todo lo que toca. Por eso, cuando se entrega a proyectos o causas, no se conforma con dar forma, necesita insuflar vida,
otorgar sentido y proyectar grandeza. Su creación no es fría ni calculada, es ardiente y vital, y lleva en sí la huella de lo eterno. En este aspecto se convierte en un arquitecto de realidades, en alguien que no solo construye, sino que despierta en otros el deseo de seguir construyendo. Leo guarda también un vínculo secreto con la noche estrellada. Aunque su esencia es solar, las estrellas le recuerdan que su luz individual forma parte de un tejido mayor. En los momentos de contemplación, el león se da cuenta de que no está aislado en su brillo, sino que pertenece a un firmamento lleno de otras luces, cada una con su misión. Esta revelación le otorga humildad y lo impulsa a comprender que su fuerza no se disminuye al compartirla, al contrario, se amplifica al integrarse con la energía colectiva del universo. En su evolución más alta, Leo se convierte en símbolo de entrega generosa. Su misión ya no es destacar sobre los demás, sino convertirse en sol que nutre, que alumbra sin pedir nada a cambio, que se entrega completamente a la vida con la certeza de que su esencia nunca se extinguirá. Ese es el punto culminante de su viaje, descubrir que su verdadera grandeza no está en ser admirado, sino en ser imprescindible, en encender con su fuego la esperanza, la fuerza y la inspiración en quienes lo rodean. En ese estado, Leo encarna lo eterno, la chispa que ningún obstáculo puede sofocar y que seguirá brillando incluso cuando todo lo demás se apague. Leo, en su viaje cósmico, guarda una riqueza interior que pocas veces se revela en la superficie. Su fuego, más allá del resplandor evidente, contiene una vibración silenciosa que se manifiesta en la capacidad de sostener la vida incluso en los instantes más oscuros. Este signo no solo arde para ser visto, arde también para mantener vivo lo que lo rodea. En el corazón de su naturaleza existe un instinto de protector ancestral que lo impulsa a erguirse como escudo cuando la adversidad amenaza, y ese impulso se despierta con más fuerza en situaciones de crisis, cuando el ambiente parece perder dirección. Allí, Leo se convierte en bastión, en llama firme que no se deja apagar por ningún viento. El aspecto menos explorado de Leo es su relación con el misterio. A pesar de estar regido por el sol, astro de claridad y visibilidad, el león conoce la profundidad de lo oculto y lo intangible. No siempre lo admite ni lo muestra, pero en su interior se siente atraído por símbolos, signos y señales que parecen emerger del inconsciente colectivo. En esos momentos, su fuego se transforma en intuición ardiente que lo guía sin necesidad de razonamiento. Esta conexión con lo invisible le otorga la capacidad de presentir caminos, de adelantarse a las circunstancias, y en esa facultad se encuentra su poder de liderazgo visionario, porque no dirige solo con lo que ve, sino también con lo que siente venir desde las entrañas del universo. Existe en Leo un amor por la memoria y la tradición que rara vez se resalta. Aunque se lo asocie con el presente inmediato y con el impulso de avanzar hacia nuevas conquistas, en lo profundo guarda respeto por los ancestros, por las raíces, por los relatos que formaron su identidad. Ese respeto se enciende cuando enfrenta etapas de transición y necesita fuerza para seguir adelante. Entonces, mira hacia atrás y recuerda que no camina solo, que en su interior arde el fuego heredado de generaciones pasadas. Esa conciencia lo dota de fortaleza espiritual, pues reconoce que su rugido no es únicamente suyo, sino eco de rugidos antiguos que lo sostienen y lo empujan a continuar. Su espíritu también guarda una relación con el silencio de la caída. No siempre es el rugido triunfal el que define a Leo, sino la forma en que se levanta después de haber caído. La capacidad de asumir derrotas con dignidad, de recoger los pedazos y reconstruir su reino con paciencia, es una virtud oculta que pocos reconocen. Cada fracaso se convierte en combustible, cada herida en un símbolo de resiliencia. El fuego leonino aprende a templarse en esos momentos de sombra, y en lugar de apagarse, se vuelve más sabio, más profundo, más consciente de su verdadera fuerza. En esta alquimia silenciosa, Leo descubre que la grandeza no se mide por la ausencia de caídas, sino por la forma en que se levanta para rugir otra vez. En su interior habita también una conexión con la ternura, un aspecto que puede pasar desapercibido detrás de la coraza de orgullo. La fuerza del león no está reñida con la suavidad, y cuando se siente seguro y en confianza, despliega una capacidad de cuidado y afecto desbordante. Ese costado se revela sobre todo en su intimidad, lejos de los escenarios, en los espacios donde no necesita demostrar nada. Allí se convierte en un ser cálido, cercano y protector, que con su calor emocional sostiene y repara las grietas invisibles de quienes ama. Esta ternura, unida a su fuerza, lo convierte en un pilar completo, un ser capaz de rugir con poder, pero también de abrazar con suavidad. Otro aspecto oculto de Leo es su capacidad de soñar con horizontes imposibles.
su fuego lo empuja no solo a buscar conquistas visibles, sino también a imaginar escenarios que trascienden lo conocido. En su mente y en su corazón se dibujan visiones que parecen inalcanzables, y sin embargo, es esa capacidad de soñar en grande lo que lo eleva por encima de la mediocridad. Este impulso visionario no se desarrolla en cualquier momento, sino en las etapas en que su espíritu siente que lo vivido no basta, que necesita desafiarse a sí mismo para expandir los límites de lo posible. Así, Leo se convierte en pionero, en creador de realidades nuevas que antes parecían utopías. En la dimensión espiritual, Leo no solo busca brillar, también anhela fundirse con lo divino. Su fuego solar lo conecta con la idea de eternidad, con el deseo de ser parte de algo que nunca muere. Esa necesidad lo impulsa hacia experiencias trascendentes, rituales, filosofías o momentos de contemplación que lo reconcilian con la inmortalidad. Allí descubre que su verdadera esencia no está en el aplauso efímero ni en la gloria pasajera, sino en la chispa eterna que lo une al universo. Ese despertar espiritual se manifiesta sobre todo en los momentos de soledad, cuando comprende que el rugido exterior es solo una expresión de la vibración infinita que lo habita. En lo más profundo de Leo existe una conciencia del destino, una certeza de que ha nacido para marcar una huella que no puede borrar el tiempo. Esa certeza, que puede confundirse con orgullo, es en realidad el motor que lo impulsa a darlo todo, a no conformarse con menos de lo que siente que está destinado a realizar. Cuando atraviesa obstáculos, esa voz interior le recuerda que su camino no es común, que su fuego tiene una misión que va más allá de su persona. Esa conciencia lo hace levantarse una y otra vez, porque sabe que su propósito no es pequeño y que su rugido está escrito en la sinfonía cósmica del universo. De esta manera, Leo se revela como mucho más que un signo de brillo evidente. Es guardián de la tradición y visionario del futuro, es protector incansable y soñador audaz, es estratega silencioso y amante apasionado, es maestro de la resiliencia y símbolo de ternura escondida. Cada aspecto oculto de su ser se despierta en los momentos de prueba, en los silencios de la caída, en los desafíos que parecen imposibles y en las noches que parecen eternas. Allí, entre fuego y sombra, se forja su grandeza, que no depende de ser visto ni aplaudido, sino de la certeza de que su luz jamás dejará de brillar en el vasto escenario del cosmos. Leo es mucho más que el rugido que se escucha en la cima, su esencia también se encuentra en la forma en que sostiene la vibración de los que lo rodean, en cómo eleva el ánimo colectivo con solo su presencia. Hay un magnetismo oculto en su fuego que no se limita a irradiar luz, sino que actúa como un faro capaz de alinear y despertar el coraje dormido en quienes cruzan su camino. Ese poder no proviene únicamente de su voluntad consciente, sino de la resonancia de su alma con los ritmos solares, con la cadencia inmortal del astro que lo rige. Su energía es capaz de devolver la confianza perdida, de encender en otros las brasas apagadas, como si fuese un alquimista que transforma la desesperanza en fuerza de renacimiento. En los pliegues de su destino también hay un llamado a la soledad, una paradoja que rara vez se menciona, porque en el silencio más profundo Leo se reconoce. Allí, lejos del estruendo y del reconocimiento externo, se enfrenta a la prueba más difícil, brillar sin testigos. Es en ese umbral íntimo donde descubre que su fuego no necesita aprobación, que su llama tiene valor en sí misma, aunque no haya ojos que la contemplen. Ese aprendizaje lo vuelve invencible, porque entiende que lo que lo sostiene no es el aplauso, sino la conexión directa con la fuente cósmica que lo alimenta. Cada instante de silencio, cada retiro temporal, se convierte en un acto de reafirmación de su grandeza interna. Su espíritu lleva la impronta del héroe solar, pero también la del guerrero espiritual. Muchas veces la vida los somete a batallas invisibles que no se libran con espadas, sino con resistencia interior, con la fortaleza de mantenerse íntegro cuando todo alrededor parece desmoronarse. En esas batallas ocultas, Leo aprende la importancia de la paciencia, de saber esperar el momento exacto en que el sol vuelve a salir tras las sombras. La disciplina de no rendirse en medio de la tormenta es parte de su épica, pues su victoria no siempre llega con estruendos, sino con la calma del que ha sobrevivido y está listo para brillar de nuevo cuando el universo lo requiera. En la trama de su esencia también se halla la creatividad como herramienta de trascendencia. No solo busca conquistar territorios externos, sino también dar forma a mundos internos que luego proyecta en la realidad. Su fuego creativo es un puente entre lo invisible y lo tangible, entre el sueño y la obra. Cada idea que gesta, cada visión que lo impulsa, es una chispa de eternidad que se materializa para dejar huella en el tiempo. Esa capacidad creadora, cuando se canaliza con propósito, lo transforma en un ser que no solo vive su vida, sino que también la esculpe con la grandeza de un artista cósmico.
Leo también guarda un profundo vínculo con la justicia, un sentido innato de lo que es correcto y digno. Aunque a veces su orgullo pueda oscurecerlo, en el fondo existe un código ético que lo impulsa a defender lo que considera sagrado. Su fuego no arde únicamente por ambición, también lo hace para proteger lo que es justo y verdadero. Ese aspecto lo convierte en guardián no solo de su propio reino, sino de valores universales que resuenan más allá de lo personal. Cuando asume ese rol, su energía se expande como la de un líder que no gobierna desde el ego, sino desde la convicción de servir a una causa mayor. En su viaje también se revela la importancia de la metamorfosis. El león no siempre nace en toda su gloria, muchas veces debe atravesar etapas de duda, de sombras, de aparente fragilidad, hasta que descubre la totalidad de su poder. Cada transformación es un renacer, y cada renacer lo conecta más con su propósito estelar. En este ciclo eterno de muerte y resurrección, Leo entiende que el fuego nunca muere, solo cambia de forma, se oculta y resurge con mayor intensidad. Esa sabiduría le da el temple para afrontar lo inesperado, para no temerle al cambio, porque sabe que cada pérdida prepara el terreno para una victoria mayor. Dentro de él también existe un lazo con la eternidad del amor. Su energía no se limita al romance fugaz, sino que encarna la pasión como un fuego que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Ama con intensidad porque sabe que en ese acto hay una chispa de inmortalidad, un reflejo del mismo sol que arde sin descanso. Su manera de entregarse lo convierte en un ser capaz de transformar la vida de quien toca, de marcar almas con su calor y dejar huellas indelebles en la historia personal de cada encuentro. Allí, en el poder de su afecto, reside otro de sus legados ocultos, el de enseñar que amar también es un acto de heroicidad. Todo esto convierte a Leo en un símbolo de resistencia y esperanza, un recordatorio viviente de que la luz nunca desaparece, solo se repliega para volver con más fuerza. Su camino no es fácil porque está destinado a ser grande, y la grandeza exige pruebas, exige caídas y ascensos, exige noches oscuras y amaneceres gloriosos. Pero en esa travesía, Leo siempre encuentra el modo de rugir una vez más, de reclamar su lugar en la eternidad y de recordarle al mundo que mientras exista el sol, existirá el fuego que lo impulsa a seguir conquistando horizontes imposibles. Leo esconde en lo más profundo de su ser una conexión con la memoria ancestral de la humanidad. Aunque se le reconozca por su fuerza y su capacidad de liderazgo, lo que pocas veces se contempla es el vínculo invisible que guarda con la tradición de los antiguos guardianes solares, aquellos que transmitían la certeza de que la vida era un don sagrado y que la luz debía ser custodiada frente a las fuerzas de la oscuridad. Esa memoria cósmica se despierta en los momentos en que Leo siente que su misión no es únicamente personal, sino colectiva, que su fuego no es solo suyo, sino de todos, y que ha sido elegido para sostener una antorcha que pertenece a la eternidad. Dentro de su energía habita un llamado a la disciplina interior, que se expresa de un modo sutil y muchas veces incomprendido. El león no solo ruge en la batalla externa, también necesita rugir hacia adentro, domando sus propios impulsos, sometiendo su orgullo a una fuerza superior, alineando su voluntad con un destino mayor que lo trasciende. Este proceso de autodominio lo convierte en un guerrero solar que no se limita a brillar por instinto, sino que dirige su fuego con precisión, como un rayo que ilumina con claridad y no como un incendio que destruye sin medida. En los silencios de su viaje también se revela su profundo vínculo con la vulnerabilidad. Aunque su imagen esté asociada a la grandeza, a la fortaleza inquebrantable y al dominio de sí mismo, Leo experimenta dentro de sí un universo de dudas y temores que son parte esencial de su crecimiento. Ese contraste entre la máscara de invulnerabilidad y el alma sensible que late en lo profundo lo vuelve aún más poderoso, porque en cada caída descubre una nueva forma de levantarse y en cada herida encuentra una nueva fuente de sabiduría. Así, cada fractura en su orgullo se convierte en una puerta hacia la expansión de su conciencia. El león, regido por el sol, tiene también una capacidad innata para ser visionario. Su mirada no se queda en lo inmediato ni en lo que todos pueden ver, sino que se extiende hacia horizontes lejanos que parecen imposibles para otros. Su fuego interno lo impulsa a proyectar futuros que aún no existen y a trabajar por ellos con la certeza de que ya laten en el tejido del universo. Esta cualidad visionaria no siempre se manifiesta en gestas externas, también lo hace en el ámbito interior, donde Leo es capaz de visualizar el ser en el que desea convertirse y trazar su camino hacia esa transformación con la constancia de un sol que nunca se apaga. Su energía guarda también una dimensión de servicio pocas veces reconocida. Si bien su orgullo y su deseo de reconocimiento son evidentes, en su esencia más elevada Leo se mueve por la necesidad de dar, de entregar calor, de sostener con su luz a quienes ya no encuentran la suya. Ese servicio no es sumisión,
sino grandeza que se expresa en el acto generoso de compartir su fuego sin esperar recompensa. En ese gesto de dar sin medida, Leo se convierte en un reflejo perfecto del sol que lo rige, que ilumina y calienta sin distinción, sin condiciones, simplemente porque esa es su naturaleza. En su relación con la oscuridad se manifiesta otra de sus cualidades ocultas. Aunque su esencia es luminosa, Leo no le teme a la sombra, porque entiende que incluso en ella late el poder de la transformación. Cuando atraviesa periodos de incertidumbre, cuando se enfrenta a traiciones, pérdidas o pruebas duras, es allí donde su espíritu se templa como el hierro al fuego. La oscuridad se convierte en maestra, enseñándole a valorar la luz y a comprender que sin noche no hay amanecer. Esta aceptación de lo oscuro no lo debilita, lo engrandece, porque al integrar las sombras descubre que su resplandor no es frágil, sino eterno. También existe en Leo un poder sanador que rara vez se menciona. Su fuego no solo inspira, también cura. Al irradiar confianza, valentía y alegría, Leo logra disolver miedos en quienes lo rodean, despierta la voluntad de luchar en aquellos que habían bajado los brazos. Este don sanador no siempre es consciente, pero opera con fuerza en su campo energético, basta su convicción para que otros recuerden que aún tienen fuerzas, basta su pasión para que los demás recuperen la fe en sí mismos. Esa capacidad de restaurar la esperanza es una de sus facetas más nobles y trascendentes. El destino de Leo, en su expresión más elevada, no es simplemente conquistar ni ser admirado, sino convertirse en un símbolo viviente de la eternidad del fuego interior. Cada prueba que enfrenta, cada duda que lo sacude, cada renacer que lo transforma, lo conduce a comprender que su misión es mantener la llama encendida para que otros nunca olviden que dentro de ellos también existe ese mismo sol. Al final de su recorrido, Leo se erige como un héroe solar no porque lo proclame, sino porque lo demuestra con su existencia, porque incluso después de la tormenta más oscura, su rugido vuelve a sonar y su luz vuelve a brillar, recordando al mundo que la grandeza verdadera nunca se extingue, solo se renueva con mayor fuerza.